Hola amigos, continuamos con nuestro estudio sobre la mal llamada defensa Damiano. En el primer vídeo estudiamos que después de la jugada E4, E5, caballo F3, F6, la jugada caballo por E5 es un auténtico cañonazo. De hecho, si las negras aceptan el caballo en E5, después de la jugada dama H5, jaque, quedan perdidas en todas sus variantes. En este segundo vídeo y en el tercero vamos a estudiar la variante crítica con la jugada dama E7. Si hacemos un pequeño repaso histórico, comprobamos que al menos en la obra firmada por Lucena en 1497, Damiano 1512 y Ruy López en 1561, llegan a la misma conclusión. Primero, defender E5 con la jugada F6 es una defensa inferior. Segundo, caballo por E5 es un auténtico bombazo. Y tercero, la respuesta dama E7 sería la línea defensiva más resistente para la causa negra. Después de dama E7, en la obra firmada por Lucena se ofrece un pequeño análisis y se invita al lector a evitar la jugada dama H5 jaque. Lucena deja claro de que es un error porque la blanca, en lugar de hacer rey D8, que llega el jaque con ataque doble sobre el rey y la torre, las negras cuentan con la jugada G6, ofreciendo la operación corte inglés. El peón F ataca al caballo, el peón G ataca a la dama. Prácticamente es forzada caballo por G6. Si las negras capturan el caballo, cae la torre. El caballo ataca la dama y la torre y al mismo tiempo ofrece un jaque a la descubierta. Y Lucena encuentra la jugada dama por E4. Una intermedia muy fuerte, puesto que si la blanca se defiende con dama, se cambian las damas y a continuación se gana el caballo en G6, que deja a las negras con pieza de más. Y si las blancas juegan con alfil E2, entonces dama por G6 gana la pieza. Este mismo análisis también fue ofrecido por Ruy López en su obra de 1561. Como digo, en la obra de Lucena finaliza aquí el análisis de la variante, entendiendo que si las blancas eluden la jugada dama H5 jaque, obtendrán ventaja de apertura. Damiano, por su parte, en 1512, lleva el análisis de la variante con dama E7 un poquito más lejos. Indica que después de caballo F3, las negras tienen la idea D5. El objetivo es recuperar el peón cedido y al mismo tiempo acelerar el flanco de dama con caballo C6, jugar con alfil F5 y evacuar al rey de las columnas centrales lo más rápidamente posible, en vista de que en el flanco de rey hay tráfico denso, porque la dama en E7 actúa de tapón bloqueador sobre el resto de las piezas. Después de la jugada de E3 y los múltiples cambios en E4, si las blancas proponen el cambio de dama, las negras igualan sin problema, y si juegan con alfil E2, Damiano propone la siguiente línea: jugar con alfil F5, que al mismo tiempo que desarrolla una pieza presiona en C2. Las blancas continúan con caballo D4 defendiéndose de la amenaza y al mismo tiempo presionando en F5 y ofreciendo la celada si dama por G2 alfil F3, que ataca a la dama, por rayo X defiende a la torre y al mismo tiempo se presiona en B7 y el caballo en F5. O sea, un auténtico fiestón. En consecuencia, en lugar de entrar en G2, que es intocable, las negras siguen con caballo C6. Y en este momento
las blancas ganan la pareja de alfiles con caballo por F5. Después de dama por F5, las blancas han quedado con una clara ventaja. Disponen de las columnas centrales abiertas, que potencia el poder de acción de la pareja de alfiles. Aunque la línea la veremos a fondo en el tercer vídeo, me parece muy interesante en este momento compararla con el escenario que ofreció Ruy López en su obra. Ruy López, al estudiar la obra de Damiano, está de acuerdo de que esta posición es ventajosa para las piezas blancas. En su libro ofrece un refuerzo a la causa negra y lo hace en un escenario totalmente diferente. Después de caballo F3, Ruy López propone la jugada dama por E4. La idea de Ruy López es la siguiente. Quiere pasar de un escenario de dos columnas abiertas a otro escenario donde solamente exista una única columna abierta, reduciendo de esa manera el potencial ofensivo de la maquinaria blanca. Ruy López de esta forma ya está ofreciendo un análisis muy avanzado de la dinámica de la posición. Habla de columnas abiertas, de estructuras de peones, de dinámica de piezas. Eso es estrategia superior. Después de dama por E4, si las blancas juegan de nuevo con dama E2, se cambian las damas y las negras no tienen problema. Hay que jugar con alfil E2 y tras D5, con idea de jugar con alfil D6, las blancas aprovechan la mala ubicación de la dama en E4 para ganar un tiempo en desarrollo jugando caballo C3. La dama se retira a E6, que defiende el peón en D5 y al mismo tiempo permite la salida del alfil a D6, y en este momento Ruy López indica una hoja de ruta. Si las negras son capaces de jugar con C6, alfil D6 y caballo E7, consiguen una mejor posición que en la variante ofrecida por Damiano. Juegan blanco. En el momento que Ruy López escribe su libro, encontramos dos importantes escuelas. Por un lado, encontramos la escuela española, que promociona los 9 saltos del rey en su primera jugada, y como indica José Antonio Garzón, la alternancia en el juego es sagrada para la escuela española. Por otro lado, estaría la escuela italiana, que permite el juego de la torre y el rey en el mismo lance. Incluso en algunas zonas de Italia se permite jugar un peón de la segunda fila y pasar el rey a la casilla que deja libre. Pasemos a un tablero de análisis. En la primera parte del libro de Ruy López se explica que el rey en su primera jugada y sin estar en jaque puede saltar por encima de peón, pieza propia o ajena, a cualquiera de las siguientes casillas: C1, C2, C3, D3, E3, F3, G3, G2 o G1. Y por supuesto también podría jugarse a alguna de las 5 casillas que le rodean en su primera jugada: D1, D2, E2, F2 y F1. Serían 9 posibles saltos, más los 5 movimientos por casilla. Estaríamos hablando de que el rey blanco en su primera jugada podría elegir entre un abanico de 14 diferentes posibilidades en su primera jugada. De todos los saltos que se ofrecen en la obra de Ruy López, me gusta mucho el que aparece en el folio 111. En la siguiente posición, las blancas juegan D3 y las negras deciden conectar las torres con el doble salto mortal rey G6. Realmente una jugada asombrosa para los jugadores del siglo XXI. El impacto visual es realmente fascinante. Con rey G6 se conectan las torres, que rápidamente podrán acudir
a las columnas centrales. Ruy López ofrece un motivo que desaconseja el uso de jugar dos piezas en el mismo turno de juego. Lo podemos leer en el folio 66, por ser mal juego y por no haber habido jamás jugador antiguo bueno que lo haya admitido. Y continúa, porque nunca jamás se permitió ni debe permitir jugar dos lances de una vez sin que juegue el contrario. Regresemos a nuestro tablero principal. Sabiendo cómo se juega el rey en la obra de Ruy López, la siguiente parte es evacuar al rey blanco de las columnas centrales para que pueda llegar la torre a E1. ¿Cómo se hace? Pues primero se juega la torre F1, las negras continúan con su plan C6 y a continuación el rey saltaría a la casilla G1, completando la maniobra que se conoce como transposición, que sería el salto acabado con la torre en F1 y el rey en G1. El juego sigue con alfil D6, torre 1 y ahora caballo E7. Ruy López indica, y así tendrá su juego seguro, que su enemigo no le puede atacar, y sabiendo jugar, muy importante este detalle, y procurando pasar su rey al lugar seguro, se podrá servir muy bien de sus piezas. Cuando habla de lugar seguro, la idea que tiene Ruy López es saltar con su rey a la casilla C7 o a F7. Realmente esta posición parece mucho más segura que la ofrecida por Damiano en 1512. En la siguiente parte del vídeo vamos a concentrarnos en el estudio teórico de la línea con dama por E4 y la alternativa D5 será estudiada en el tercer vídeo. Después de la jugada dama por E4, alfil E2 para intentar luchar por la ventaja, las negras continúan con D5 y en este momento Ruy López propone caballo C3. En nuestro estudio vamos a jugar directamente con la opción enroque corto, que me parece una idea muy interesante, porque la torre pretende llegar rápidamente a la columna abierta y, como veremos, va a poner en crisis el juego oscuro. De nuevo, las negras tienen dos caminos principales. Vamos a estudiar el primero de ellos con C6 y el segundo será caballo C6. Son dos jugadas muy interesantes que hablan de cosas totalmente diferentes. La jugada C6 es una jugada de contención para jugar en el espíritu de Ruy López. Sin embargo, la jugada caballo C6 apuesta por la actividad de piezas y, si se pudiera, buscar el enroque largo, escapando de la fractura en F7 como consecuencia de la jugada inicial F6. Tanto C6 como caballo C6 tienen en común que ambas jugadas cierran línea. Fijaros, además de la columna abierta, las blancas disponen de la red de casillas claras desde E2 a B5, B5, E8, E2, H5, H5, E8. Y paralelamente las blancas también van a aprovechar la diagonal A2, G8 y B1, H7. Esa es la red de casillas claras por donde las blancas van a intentar desplegar todo su potencial ofensivo. Todo esto se ve muy claro con el siguiente ejemplo. Si en esta posición, en lugar de C6 o caballo C6, las negras juegan con alfil D6, torre 1. Y ahora vemos cómo la amenaza alfil B5, jaque, es una amenaza bastante poderosa. Si se evita,
con C6, entonces alfil F1. Y se gana la dama por clavada absoluta. Por ese motivo es tan importante en este esquema de piezas cerrar la diagonal A4, E8. Bien, vamos a centrarnos en la variante con C6. Después de torre 1, la esperanza de las blancas sigue por sacar el máximo partido de la columna abierta y aprovechar la mala ubicación de la dama y el rey en la misma columna. Las negras deben elegir cómo enfrentarse al terrible ataque en descubierta y lo pueden hacer de varias formas. Vamos a estudiar primero qué pasa si el rey sale corriendo. Por ejemplo, con rey F7. Después de rey F7 aparece una secuencia forzada que sería caballo G5, jaque con ataque doble, hay que capturar al caballo y ahora alfil H5. Fijaros cómo sigue saliendo esa red de casillas blancas de la que hemos hablado antes. Alfil H5 jaque y al mismo tiempo deja libre a la torre que ataca a la dama. Después de G6 ganamos la dama y las blancas tienen una gran ventaja. Si en lugar de rey F7 las negras juegan con rey D8, las blancas continúan con C4, que es un duro golpe a la estructura con idea de abrir línea. Si las negras avanzan D4 para dejar cerrado el centro del tablero, sigue D3. Os recuerdo que el caballo ataca al peón en D4. Y si dama G4, entonces aparece otro fenómeno que vamos a aprender con la defensa de Damiano, que lo he bautizado como el caballo volador. El caballo volador con caballo E5, por un lado se ataca a la dama con dos piezas y se amenaza doblete en la oscuridad. Si por ejemplo dama E6, que defiende el ataque en F7, llega a alfil G4. Persecución a la dama. El caballo sigue presionando en F7 y el alfil ataca a la dama. Si F5, alfil F3. Ahora se amenaza caballo por C6 jaque con ataque a la descubierta sobre la dama. Y si dama F6, llega otro bombazo a alfil G5. Fijaros cómo llegan las piezas blancas. Son auténticas flechas. Clavada absoluta, la pieza está suelta, hay que capturarla y ahora viene el golpe fantástico del caballo volador con triplete en la oscuridad. Caballo F7 jaque, ataca al rey, ataca a la torre y ataca a la dama, con gran ventaja de la blanca. Esto ha sido con D4. ¿Qué ocurre si las negras se vuelven locas, pierden el control y capturan el peón? Pues de nuevo D3, que fuerza la apertura de línea y las blancas prácticamente entregan un peón a cambio de un poderoso desarrollo de piezas. Se amenaza a la dama, se amenaza el ataque a la descubierta por la columna D. Y mientras las negras intentan cerrar la columna, las blancas siguen sacando las piezas. Y después de alfil F4, las blancas tienen un ventajón. Están cerca de completar desarrollo de piezas. Aquí hay múltiples amenazas. Hemos visto rey F7, que acaba en catástrofe. Hemos visto rey D8. Y ahora vamos a ver qué pasa si tapamos la columna con pieza. En este caso, otra mala jugada sería la jugada alfil E6. Por ejemplo, alfil D3, prácticamente ya se está ganando la pieza. Dama G4, H3, el peón ataca a la dama defendía el alfil que estaba clavado por la torre por clavada absoluta. Tanto se retire la dama H5 como se retire la dama F4, sigue torre por E6 ganando la pieza. Otra jugada, alfil E7. Entre alfil E7 y caballo E7 es mucho más seria caballo E7. ¿Por qué? Porque el caballo en E7 ejerce influencia en las casillas C6, D5, F5 y G6. Sin embargo, con alfil E7, fijaros cómo la acción del alfil es bastante pobre. Después de la jugada D4 y la presión en la columna E, que va a resultar decisiva. Bien, vamos a analizar caballo E7. Después de caballo E7 me gusta la jugada D4.
La idea es que ahora la dama, en caso de necesidad, no puede volcar al flanco de dama y se amenaza alfil de 3, intentando cazar a la dama oscura. De hecho, ahora si dama E6, que sale corriendo, entonces C4, intentando abrir línea, con el plan caballo C3 y luego cambiar en D5. Como siempre, las capturas en C4 no resultan peligrosas porque caballo C3 ahora se amenaza un D5 muy poderoso. Si por ejemplo B5, pues D5. Y las negras no pueden evitar que se abran las columnas centrales. Aquí habría muchísima ventaja. Fijaros cómo ese alfil está deseando de capturar en C4, no solamente para recuperar material, sino para desarrollar la máxima potencia de las piezas pesadas en las columnas centrales. Si después de D4 las negras juegan con alfil G4, intentando organizarse de la mejor forma posible en la octava y en la séptima, aquí hay un toque muy elegante que es H3. El peón pregunta al alfil qué quiere hacer con su vida. Si las negras deciden cambiar en F3, pierden la dama. Porque después de alfil por F3, aquí se ve lo valioso que ha sido jugar D4, impide que la dama puede venir al flanco de dama, y dama F5. Si dama G6 sería una mala opción, porque ahora el alfil viene a H5, ganando la dama. En consecuencia, dama F5, persecución a la dama, alfil G4, dama G6, alfil H5, gana la dama. Y si dama H4, G3. Fijaros cómo las piezas blancas siguen preguntando a la dama a cada jugada. Única, dama por H3 y ahora se gana con alfil G4. La dama no tiene casillas útiles. En consecuencia, después de H3, el alfil tiene que retirarse. Por ejemplo, alfil H5. Y la idea es la siguiente. Si ahora las blancas juegan con alfil D3, las negras responden con la intermedia alfil por F3, que es bastante molesta. Por ese motivo nace la jugada, la espectacular jugada dama de 2, que es una jugada realmente fantástica. ¿Qué pueden hacer ahora las negras? Ya os digo, la amenaza es alfil de 3. Si dama E6, que parece bastante razonable, aparece de nuevo el caballo volador. Caballo G5. El alfil ataca al alfil suelto de H5 y el caballo ataca a la dama en E6. El caballo es inmortal porque si lo captura, jaque con ataque a la descubierta sobre la dama. Y si dama F5, alfil por H5 jaque, G6, y ahora aquí hay una jugada muy bonita que es alfil G4. La idea es que después de dama por G5, las blancas tienen la jugada dama B4. Se amenaza alfil por G5 y dama por B7, que ganaría la torre. Aquí las blancas tienen una gran ventaja. Si después de dama de 2 de nuevo hay cambio en F3, pues seguimos con alfil por F3 y la amenaza, de nuevo la amenaza dama B4 para meterse en B7 o entrar en D6 es bastante poderosa. La blanca de nuevo tendría mucha ventaja. Por último, la jugada dama F5 se responde con caballo H4. Fijaros cómo las blancas sacan mucho partido de las piezas sueltas. Dama G5 y ahora en este momento me gusta mucho la variante dama por G5, F por G5, jaque intermedio, G6 y ahora alfil por G5. Y las blancas han ganado una pieza. ¿Por qué? Porque si las negras recuperan con G por H5, las blancas siguen con caballo F5, que gana una pieza en E7. Fijaros, 3 contra 2. 3 piezas atacan E7, defienden 2, en consecuencia se va a ganar la pieza en E7. Bien, en esta posición hemos analizado qué pasaba si el rey salía corriendo, qué pasaba si las negras ponían piezas en medio, cerrando la columna de forma artificial, y ahora nos queda ver qué ocurre si la dama sale pitando. Si dama E7,
con idea de poner un alfil en E6, se responde con alfil F1, se cubre con alfil E6 y ahora caballo D4, que gana material. Con dama G4 no funciona por el nuevo caso del caballo volador. Caballo E5. Ahora la amenaza alfil H5 jaque es mortal. Por ejemplo, dama F5, alfil H5 jaque, G6 y ahora caballo por G6. Jaque a la descubierta y atacando la torre. Dependiendo de cómo la negra se defienda, capturaremos la torre o capturaremos la pieza que se ponga en E7. Y si la dama escapa al flanco de dama con dama B4, las blancas continúan con C4, intentando abrir las columnas centrales. Ahora caballo E7, intentando cerrar líneas. Seguimos con D4, con idea de jugar caballo C3 y a continuación abrir líneas cambiando en D5. Como digo, todas estas líneas se ofrecen en el archivo adjunto que podréis encontrar en la descripción del vídeo. En esta posición las blancas de nuevo tienen una gran ventaja. Conclusión con la variante C6. La variante de contención con C6 no resiste el empuje impetuoso de las piezas blancas. La mala disposición del rey y la dama en la única columna abierta, unido a la debilidad en las diagonales que presenta la red de casillas claras, se convierten en heridas profundas difíciles de cerrar en un corto espacio de tiempo. De ahí la importancia de acelerar el desarrollo del enroque corto y llevar la torre a la columna abierta. En la última parte del vídeo vamos a estudiar la línea teórica con la jugada caballo C6, con idea de intentar buscar algún posible enroque largo. Las blancas, como la variante anterior con C6, juegan con torre 1, llevando la torre a la columna abierta y preparados para disparar su alfil en E2. Las negras continúan con caballo G7 y en este momento me gusta mucho de nuevo la jugada del caballo volador, caballo E5, puesto que dama por E5 es inviable por el jaque en H5, que gana la dama. Después de caballo E5, las negras retiran la dama, bien a F5 o la casilla H4, y la idea es que el caballo volador debilita la estructura de peones del flanco de dama, arruinando el plan que tenían las negras de enrocar en largo. Las blancas continúan con la jugada de 4 y prácticamente para generar peligro no hay otra que rey F7, aprovechando F7 como base de operaciones. Bien, en este momento las blancas necesitan llevar fuerza al flanco de rey, que está algo desprotegido. En el momento que las blancas solucionen sus pequeños problemas defensivos, estarán listas para volver a la ofensiva con la jugada C4. Como hay que pasar el caballo, veo razonable primero defender con C3, caballo G6 también razonable, la idea es jugar con alfil D6 presionando en H2, caballo D2, ahora si alfil D6 las blancas siguen con caballo F3 atacando a la dama, si dama H5, caballo volador soluciona los problemas, caballo E5 jaque, realizando un ataque a la descubierta sobre la dama en H5. En consecuencia, en lugar de alfil D6, es mejor caballo F4, que atacaría al demonio, a ese demonio en E2, que le está haciendo la vida imposible desde que empezó la variante a la dama oscura. Alfil F3 es una jugada bastante buena porque defiende G2, incrementa las revoluciones sobre los puntos D5, C6 y A8. Alfil D6, otra jugada razonable, se amenaza quitar el caballo y presionar en la casilla H2. Y ahora la respuesta que me gusta de las blancas es caballo F1, defendiendo el peón de H2 y las blancas quedan listas para jugar con G3. Es cierto que la jugada G3 también debe de ganar, pero considero que la jugada caballo F1 resuelve todos los problemas de un plumazo. Además, las blancas amenazan también G3, amenazan cambiar en F4,
amenazan posibles damas 4. ¿Cómo pueden seguir las piezas negras? Pues tienen bastantes problemas. Por ejemplo, si torre 8, con idea de seguir cambiando efectivo y reducir el potencial ofensivo de las blancas, después de los cambios, encontramos la jugada G3. Hay un ataque doble, caballo C3, jaque, parece razonable, rey G2, y la sorpresa es que la dama oscura no tiene retirada disponible. Fijaros, todas las casillas están controladas. Por tanto, caballo F4, jaque para intentar complicar un poco la posición, alfil por F4, dama C3 jaque, rey G1, alfil por F4, G por F4, y en esta posición las blancas tienen pieza de más. Aquí hay un ventajón. Si en lugar de torre 8 se juega, por ejemplo, alfil A6, con idea de eliminar el caballo defensor de la casilla H2, de nuevo otra vez G3. Si dama G5, seguimos con alfil por F4, alfil por F4 y ahora H4. El peón ataca a la dama que defiende al alfil. Si dama G6 no es viable por el golpe con alfil H5, entonces dama H6 y ahora pues se gana el alfil. G por F4 y de nuevo las blancas quedan con pieza de más. Como digo, la única opción razonable que tienen las negras sería retirar el caballo a G6. Momento que aprovechan las blancas para pasar al ataque con C4. Se amenaza a cambiarlo todo en D5 y sacar partido del alfil sobre la torre de A8. Y las negras tienen bastantes problemas técnicos. De hecho, alfil E6 se encuentra con torre por E6. Hay que capturar para no quedar con pieza de menos. G3, única, dama H3 y ahora alfil G4 gana la dama. Otra jugada interesante, H5. H5 evita los futuros alfil G4. Cambiamos peones, C por D5, alfil G4, capturamos el segundo peón y las blancas tienen de nuevo muchísima ventaja. De hecho, si se cambian los alfiles, ahora la dama amenaza a meterse en D5 dando un jaque súper molesto. Si sacamos las piezas, jaque, rey F8, alfil D2, conecta las torres en la primera línea, caballo E7, dama C4, torre a D8, torre a C1 y las blancas quedan de nuevo con muchísima ventaja. Ciertamente la línea con caballo C6 da la impresión de que echa más leña al juego táctico, favoreciendo los intereses del juego blanco. En el ajedrez moderno, la alternativa dama por E4 no resiste el empuje del moderno trabajo de laboratorio. Acelerar el enroque en la sexta jugada para llevar la torre rápidamente a la columna abierta acelera la descoordinación de las piezas negras, que se ven desbordadas en las tareas de cerrar artificialmente la columna abierta y las diagonales A4, E8, H5, E8. Si te ha gustado el vídeo, te animo, realiza la suscripción a mi canal y de ese modo estar al día de todos los vídeos que voy realizando. En breve llegará la tercera parte de la mal llamada defensa de Damiano y mientras tanto os animo a seguir trabajando.